Locura de taquilla. Los 10 películas más taquilleras del mundo. ¿Dónde queda Necha 2? Avatar es la tercera. La Mo1 hizo 140,000 millones. ¿Cuántas has visto? Atención, cinéfilos y amantes de los récords. ¿Creen que lo han visto todo en la gran pantalla? Pues prepárense para que sus mentes exploten. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos. Producciones que han roto récords y redefinido la industria. Desde éxitos que recaudaron más de 1,000 millones en su primera semana, hasta clásicos que dominaron la taquilla durante décadas. ¿Están listos para la lista definitiva de gigantes cinematográficos? Descubran dónde queda Necha 2. ¿Por qué Avatar es la tercera? Y cómo la número 1 alcanzó la friolera de 140,000 millones de dólares, suficiente para comprar 5 casas blancas o 10,000 Ferraris. Y ojo, el primer puesto es tan legendario que ha permanecido invicto por más de una década. ¿Cuántas de estas películas has visto? Quédense hasta el final para un viaje lleno de magia y millones. La industria cinematográfica, como una de las industrias del entretenimiento más populares en la vida diaria de los seres humanos, recauda anualmente decenas de miles de millones de dólares en taquilla. Y detrás de estas enormes cifras, las películas más importantes conmocionan al mundo con sus asombrosos resultados de taquilla. Según los datos, una de las películas más taquilleras del mundo recaudó más de 1,000 millones de dólares solo en su primera semana de estreno, superando el PIB anual de muchos países pequeños. Lo que es aún más exagerado es que, después de que algunas películas se estrenan en todo el mundo, sus ingresos por segundo son suficientes para comprar un coche deportivo de lujo. Y cierta obra maestra clásica ha dominado la taquilla mundial durante más de 10 años, y hasta el día de hoy ningún rival ha podido superarla. Hoy, con lo más del mundo, echemos un vistazo a las 10 películas más taquilleras del mundo. Top 10. El Rey León. 2019. El 22 de noviembre de 2018, cuando el primer tráiler de la versión live action de El Rey León se mostró durante un partido de los Dallas Cowboys, las reproducciones se dispararon a 224.6 millones en 24 horas, convirtiéndose en el segundo tráiler de película más visto en ese momento. Aunque los fans de todo el mundo se quejaban de que Disney estaba refritando un clásico, el ADN nostálgico en sus corazones ya estaba secretando dopamina frenéticamente. Esto no era solo una película, era un recuerdo colectivo de la infancia para toda una generación. Así, los espectadores, aunque se quejaban de que esto es solo un documental de animales, sacaron honestamente sus 1,662 millones de dólares, lo que permitió que esta película de acción real se ubicara en el 10º lugar de la taquilla mundial. Lo que es aún más exagerado es que se convirtió en la primera película animada y musical en recaudar más de 1,000 millones de dólares en taquilla en el extranjero, e incluso batió el récord de taquilla de la historia de los Países Bajos, convirtiéndose en la película más vendida en ese país. Disney siempre ha sabido que crear una nueva propiedad intelectual requiere tiempo y cultivo del mercado, pero refritar clásicos puede generar ganancias instantáneas y además, los beneficios son mayores. Así, a partir de 2010, lanzaron frenéticamente varias adaptaciones de acción real de animaciones: La Bella y la Bestia, Aladdin, Dumbo y Mulan. El éxito de estas películas hizo que Disney descubriera que, en comparación con la innovación, convertir clásicos infantiles en especímenes 3D era más rentable. Claramente, El Rey León es la obra maestra de esta estrategia. Solo antes del estreno de la película, el álbum de la banda sonora, los productos de merchandising y las colaboraciones con parques temáticos ya estaban causando furor. Cuando la música de la película Can You Feel the Love Tonight sonó, las carteras de los espectadores se abrieron automáticamente como si estuvieran hipnotizadas. Finalmente, El Rey León recaudó 1,662 millones de dólares en taquilla mundial, con un beneficio neto de 580 millones de dólares. Este león, solo por vivir de sus viejas glorias, se ha convertido en el animal más rentable en la historia del cine. En el futuro, Disney quizás continúe reviviendo más obras clásicas. Es posible que veamos versiones live action de Frozen, versiones 3D de Moana, e incluso Toy Story se reestrene con CGI ultra realista. Para entonces, quizás volvamos a criticar a Disney por no tener alma,
Pero al mismo tiempo, los asientos del cine seguirán siendo llenados por nosotros. Simba ya está en la roca del rey, y Disney está en la cima de todo el mercado cinematográfico mundial. Top 9. Jurassic World, 2015. Después de 22 años, la serie clásica de Spielberg dio la bienvenida a un nuevo capítulo. Desde Jurassic Park en 1993 hasta Jurassic World en 2015, la evolución de las películas de dinosaurios alcanzó nuevas alturas. Y el entusiasmo del público, como la erupción de un volcán en la antigüedad, fue imparable. El rendimiento en taquilla de Jurassic World fue épico. Recaudó 500 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, batiendo el récord de la historia del cine. Superó los 1.000 millones de dólares en taquilla en solo 14 días, convirtiéndose en la película que más rápido superó los 1.000 millones en ese momento. Finalmente, la taquilla mundial alcanzó los 1.662 millones de dólares, ubicándose en el 9º lugar en la historia del cine. Viendo unos resultados de taquilla tan impresionantes, Universal Pictures y el director Colin Trevorrow no pudieron evitar sonreír de oreja a oreja. Algunos críticos de cine incluso bromearon diciendo que la taquilla de esta película probablemente ni siquiera sería superada por el rugido de un tiranosaurio Rex. Por supuesto, el éxito de Jurassic World no puede separarse de las ingeniosas estrategias de marketing de Universal Pictures y el equipo de dirección. Antes del estreno de la película, Universal Pictures lanzó un sitio web oficial de Jurassic World, ultra realista, que ofrecía guías para visitantes, introducía tipos de dinosaurios e instalaciones del parque, e incluso tenía una opción de compra de entradas en línea, como si realmente se pudiera ir a visitar Jurassic World. Marcas como Lego, Hasbro y McDonald's también lanzaron juguetes con temática de Jurassic World en ese periodo. Blue, la Velociraptor, rápidamente se convirtió en el juguete de dinosaurio más popular, desatando una locura por el merchandising de dinosaurios. Las cuentas oficiales publicaban con frecuencia imágenes detrás de cámaras y videos de entrenamiento de dinosaurios, e incluso los directores y actores se convirtieron en embajadores de Jurassic World, participando personalmente en bromas y acercándose a la audiencia. Esta serie de operaciones de marketing dio a Jurassic World una gran atención antes de su estreno. Y si Jurassic Park de 1993 se basó en la combinación perfecta de dinosaurios mecánicos y efectos especiales CGI, entonces Jurassic World es la evolución completa de los dinosaurios CGI. Casi todos los dinosaurios de la película fueron creados con CGI, y cada escama y cada movimiento muscular eran extremadamente realistas. No es de extrañar que siempre se diga, quizás los dinosaurios nunca se extinguieron realmente. Simplemente se escondieron en los cines, esperando que los revivamos. Top 8. Intensamente 2. Inside Out 2. 2024. ¿Aún recuerdas a tus pequeñas emociones en tu mente? A la enérgica alegría, a la siempre melancólica tristeza, a la iracunda furia, a la meticulosa desagrado, casi obsesiva con la limpieza, y al adorable miedo, en Intensamente de 2015, nos acompañaron a través de los altibajos del crecimiento. Y ahora, con la llegada de Intensamente 2, el mundo mental de Riley da la bienvenida a más invitados inesperados, sumergiendo a los espectadores de todo el mundo en otra tormenta emocional. Esta secuela animada, producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, no solo permitió a los fans regresar al mundo interior de Riley con risas y lágrimas, sino que también con una asombrosa taquilla de 1.699 millones de dólares, superó a El Rey León para convertirse en la película animada más taquillera de la historia, y ocupa firmemente el primer lugar en la taquilla mundial de 2024. En la primera película, Riley era una niña inocente de 11 años, y sus 5 emociones básicas en su mente la ayudaron a encontrar el equilibrio mientras crecía. Sin embargo, el tiempo vuela, y Riley está a punto de entrar en la pubertad a los 13 años. Todo el orden emocional que una vez le fue familiar es roto por la repentina llegada de nuevos habitantes. Esta vez, Pixar nos trae 4 nuevos personajes emocionales: ansiedad, vergüenza, aburrimiento y envidia. La incorporación de estas nuevas emociones
hace que el mundo interior de Riley se vuelva caótico e incluso reemplace gradualmente a emociones que antes eran familiares como alegría y tristeza, empujándolas al margen. Su camino de crecimiento también está lleno de luchas y desafíos. Se puede decir que esta no es solo la historia de Riley, sino también la de cualquiera que haya pasado por la pubertad. De hecho, Pixar siempre ha sido experto en usar la animación para contar profundas lecciones de vida. Desde Toy Story hasta Coco, y ahora Intensamente 2, siempre logran tocar el punto sensible de la audiencia, haciendo que la gente se ría y luego no pueda evitar derramar lágrimas de emoción. Con el éxito de taquilla y la aclamación de la crítica, muchos fans se preguntan si habrá una Intensamente 3. Actualmente, Disney y Pixar aún no han anunciado oficialmente planes para una secuela. Pero dado el rendimiento de taquilla y la popularidad de Intensamente 2, explorar las emociones de la adultez de Riley en el futuro es casi una certeza. Después de todo, los problemas del crecimiento nunca terminan, y la aventura de las emociones continuará. Top 7. Spider-Man. Sin camino a casa. Spider-Man. No Way Home. 2021. La película Spider-Man, Sin camino a casa, de 2021, no solo fue la película más taquillera del mundo en 2021, sino que también, con un asombroso récord de $1.953 millones, se ubicó en el 6º lugar de la taquilla mundial, convirtiéndose en la única película en superar los $1.000 millones durante la era de la pandemia de COVID-19. Pero lo que es más importante, trajo el momento mágico de la aparición de 3 generaciones de Spider-Man, lo que hizo que los fans de todo el mundo se echaran a llorar, encendiendo por completo el regreso de héroes más grandioso del siglo XXI. El milagro de taquilla de Sin camino a casa estaba destinado desde el momento en que se lanzó el tráiler. En agosto de 2021 se lanzó el primer tráiler de Sin camino a casa, y en 24 horas, las reproducciones globales alcanzaron los 355 millones, convirtiéndose en el tráiler más visto en la historia. Después de que se abrieron las preventas, los fans de todo el mundo se apresuraron a comprar entradas, lo que provocó que algunos sitios web de venta de entradas se colapsaran. Antes del estreno de Sin camino a casa, Marvel y Sony habían negado los rumores sobre el multiverso de Spider-Man. Sin embargo, los fans ya habían analizado y desglosado el tráiler, especulando frenéticamente sobre la posibilidad de que 3 generaciones de Spider-Man aparecieran juntos. Así que, cuando el Spider-Man de 2002 de Tobey Maguire y el Spider-Man de 2012 de Andrew Garfield regresaron oficialmente, y las 3 generaciones de Spider-Man lucharon juntos en la misma pantalla, la audiencia en los cines estalló. Este momento se convirtió en una de las escenas más emotivas en la historia del cine mundial. Además, en 2019, debido a la ruptura del acuerdo de reparto entre Disney y Sony, Spider-Man estuvo a punto de dejar el UCM. En ese momento, los fans incluso lanzaron protestas globales, e incluso Tom Holland presionó personalmente a las 2 compañías para que llegaran a un acuerdo. Finalmente, bajo la presión de los fans, Sony y Disney volvieron a colaborar, y, Sin camino a casa, pudo nacer. Esta historia detrás de escena también se convirtió en un gran atractivo más allá de la película. Aunque Sin camino a casa hizo que la versión de Spider-Man de Tom Holland se retirara temporalmente. Sony y Marvel ya han confirmado que la versión live action de Miles Morales está en preparación activa. La historia de Spider-Man aún está lejos de terminar. Top 6. Vengadores. Infinity War. 2018. La Orden de Vengadores, reuníos. No solo juntó a los superhéroes, sino que también llamó a todos los fans de cine a las salas. Vengadores, Infinity War. Es una película de superhéroes estadounidense, estrenada en 2018, basada en el cómic de Marvel Comics Los Vengadores. No es solo una secuela de Love en los Vengadores y Vengadores, la Era de Ultron, sino también la 19ª película del universo cinematográfico de Marvel, UCM. En la escena final de Infinity War, Thanos chasqueó los dedos, y la mitad de la vida en el universo se convirtió en polvo. El corazón de los fans de todo el mundo pareció congelarse al instante. Innumerables espectadores salieron de los cines con asombro, desesperación y expectativa, discutiendo frenéticamente el rumbo de la trama. Este fue el clímax épico de una década de meticulosa planificación por parte de Marvel Studios.
Finalmente, recaudó $2.152 millones en todo el mundo y sentó las bases perfectas para la explosión final de Vengadores Endgame. Se puede decir que los fans de todo el mundo ya han sido moldeados por el UCM en una poderosa legión de fans. El estreno de cada nueva película es como una celebración mundial de superhéroes. Por supuesto, Infinity War no solo alcanzó su punto máximo en la historia, sino que también alcanzó el nivel más alto de Marvel en tecnología. La captura facial CGI de Thanos superó los límites, y la actuación de Josh Brolin se transmitió con precisión a través de la tecnología digital, haciendo de este villano no solo un destructor, sino un héroe trágico con creencias complejas. Toda la película fue filmada con cámaras IMAX, y los efectos visuales fueron impactantes, especialmente las escenas de la batalla de Wakanda y la batalla de Titán, convirtiéndose en una de las batallas más espectaculares en la historia del cine. Además, el efecto de desaparición por el chasquido de dedos, donde los personajes se convierten en polvo, se convirtió en un clásico, imitado por innumerables obras de cine y televisión. Finalmente, Infinity War fue nominada a Mejores Efectos Visuales en la 91ª edición de los premios de la Academia. Pero lo que es más importante, elevó el estándar técnico de las películas de superhéroes a nuevas alturas. Top 5 Star Wars: El despertar de la fuerza, 2015. En diciembre de 2015, cuando el texto inicial de Star Wars: El despertar de la fuerza se deslizó lentamente acompañado de la música familiar, los recuerdos de la infancia de los fans de todo el mundo se encendieron al instante. Esta fue una aventura galáctica que abarcó 30 años, un renacimiento épico de Star Wars, como secuela directa de El Retorno del Jedi de 1900. Y también la séptima película de la saga Skywalker, El despertar de la fuerza, no solo tenía que continuar el brillo de la trilogía original, sino también inyectar nueva vida al universo de Star Wars en el nuevo siglo. Y esta película lo logró. No solo trajo de vuelta a personajes clásicos como Han Solo, la princesa Leia y Luke Skywalker, sino que también creó con éxito una nueva generación de héroes de Star Wars. Los espectadores de todo el mundo acudieron en masa, lo que finalmente permitió que esta película recaudara la friolera de $2.070 millones, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de la historia en ese momento, y la película número 1 en la taquilla de América del Norte que nadie ha podido superar hasta el día de hoy. Y mientras la taquilla se disparaba, el éxito de la película también revitalizó por completo la franquicia de Star Wars, que había estado inactiva durante muchos años. Las ventas de productos temáticos de Star Wars se dispararon. Solo el juguete del droide BB-8 vendió millones de unidades, generando miles de millones de dólares en ingresos por merchandising. Disney y Lucasfilm también invirtieron mucho dinero. El costo de producción de toda la película ascendió a $533 millones. Por supuesto, los salarios de los actores también representaron una gran parte. Por ejemplo, Harrison Ford, el actor que interpretó a Han Solo, recibió un salario de $25 millones, además de un 0.5% de la participación en la taquilla mundial, ganando finalmente más de $50 millones. Debes saber que su salario cuando protagonizó la primera película de Star Wars fue de solo $10,000. En general, Star Wars: El despertar de la fuerza no fue solo una película, sino el comienzo de una era. Encendió el entusiasmo por Star Wars en todo el mundo, creó un asombroso éxito de taquilla y revitalizó esta épica serie de ciencia ficción. Quizás algún día en el futuro tendremos una nueva saga Skywalker, nuevos héroes, nuevas batallas y nuevas esperanzas. Y no importa cuántos años pasen, cuando suene la melodía familiar y los créditos amarillos se desplacen lentamente por la pantalla, todos entenderemos que la fuerza no se extinguirá y la aventura galáctica continúa. Top 4. Titanic, 1997. En 1997, James Cameron, con la frase más desgarradora de la historia del cine, "Tú saltas, yo salto", hizo que espectadores de todo el mundo presenciaran la historia de amor más inolvidable a bordo de un gigantesco transatlántico a punto de hundirse. De ser inicialmente subestimada a finalmente dominar el mundo con una taquilla de $2.265 millones. Titanic no es solo una de las películas más grandes de la historia del cine, sino un clásico que trasciende el tiempo y que, hasta el día de hoy, sigue haciendo llorar a los fans. Desde siempre,
Cameron había tenido una profunda fascinación por el hundimiento del Titanic. Por eso sabía que no solo tenía que hacer una película, sino también recrear este desastre del siglo para que el público se sintiera como si lo hubiera vivido en persona. En 1965, él mismo organizó un equipo de buceo en aguas profundas, y a bordo de submarinos rusos Mir, se sumergió a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte para filmar los restos reales del Titanic, para recrear la escena del hundimiento con la mayor fidelidad posible. Incluso construyó una réplica a escala 1.1 de un Titanic completo en México, y luego la destruyó por completo al filmar las escenas del hundimiento. También utilizó una gran cantidad de efectos especiales por computadora para crear el espectáculo visual del hundimiento más detallado de la historia. Por ello, el costo de producción de la película ascendió a $200 millones, lo que la convirtió en la película más cara de la época. Pero sinceramente, cuando Titanic se estrenó en todo el mundo en 1997, la gente no la veía con buenos ojos, pensando que era una apuesta desastrosa, con sobrecostos y retrasos. Pero después de su estreno, arrasó en todo el mundo, convirtiéndose en la primera película en la historia del cine en recaudar más de $1.000 millones en taquilla. Dominó la taquilla mundial durante 12 años consecutivos, hasta que fue superada en 2010 por otra obra maestra del propio James Cameron. En la 70ª edición de los premios de la Academia, recibió 14 nominaciones, igualando un récord histórico, y finalmente ganó 11 Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, lo que la convierte en una de las películas más premiadas en la historia de los Oscar. En 2012, para conmemorar el centenario del hundimiento del Titanic, la película lanzó una versión 3D, reestrenada, que volvió a incendiar la taquilla global, disparando los ingresos totales a $2.202 millones. En 2023, la versión remasterizada en 4K se volvió a estrenar, permitiendo a una nueva generación de fans experimentar la conmoción y el romance de este clásico en la pantalla grande. No es solo una película, sino la juventud de una generación, la historia de amor más conmovedora en la historia del cine. El Titanic se hundió, pero su historia nunca se silenciará. Top 3. Avatar, el sentido del agua. Avatar, The Way of Water, 2022. Hace 13 años, Avatar conquistó el mundo con su revolucionaria tecnología 3D y el grandioso planeta Pandora. Después de 13 años, en 2022, el director James Cameron finalmente regresó a Pandora con Avatar 2, el sentido del agua, y con un asombroso récord de taquilla de $2.320 millones. Demostró una vez más que es el verdadero rey de la taquilla de Hollywood. Después del estreno de Avatar, Cameron reveló que ya había planeado una historia aún más grandiosa para Pandora. Esta vez, su objetivo era filmar un océano alienígena completamente realista bajo el agua. Para ello, estuvo investigando y perfeccionando durante 13 años. Durante este tiempo, el equipo de Cameron no solo desarrolló un nuevo sistema de cámaras 3D submarinas, sino que también hizo que los actores se sumergieran en enormes piscinas para filmar. Entre ellos, Kate Winslet, que interpretó a Rose en Titanic. Incluso logró aguantar la respiración durante 7 minutos y 14 segundos, después de entrenar, rompiendo directamente el récord cinematográfico de filmación submarina. Así, como puedes ver, el mundo submarino de Pandora es el alma de toda la película. Cada fotograma de la película es como una pintura al óleo de ciencia ficción perfecta. La luz, las olas, los corales, los océanos y las criaturas marinas han alcanzado un nivel de realismo sin precedentes. La tecnología de alta frecuencia de cuadro de Cameron realmente ha asombrado a muchos críticos de cine, quienes afirman que esta película ha hecho que la tecnología 3D avance una década. Además, el impacto de Avatar 2, el sentido del agua, va mucho más allá de la taquilla. También ha provocado un fenómeno cultural global. En Kaohsiung, Taiwán, el tren ligero incluso lanzó un tren temático de Avatar. Y en Taipei, un teatro de ópera incluso celebró una exposición de estatuas de Na'vi a tamaño real, lo que permitió a los fans tomarse fotos con Jake Sully y Neytiri y experimentar el encanto del mundo de Pandora. Y con el éxito de Avatar 2, el sentido del agua, el plan de 5 películas de Cameron finalmente ha salido a la luz. Se dice que Avatar 3
Ya ha terminado de filmarse y está programada para estrenarse en 2025. Además, Avatar 4 y Avatar 5 también están en planificación simultánea. Toda la historia de Pandora continuará más allá de 2030. Cameron dijo una vez que espera que Avatar se convierta en la primera epopeya multigeneracional en la historia del cine, como Star Wars, que acompaña a los fans a medida que crecen y se convierta en una leyenda cinematográfica eterna. Así que esperemos y veamos. Mención especial. Nezha 2. Nezha, la leyenda del mar demoníaco, 2025. Justo en la recién pasada fiesta de primavera de 2025, la historia del cine chino fue testigo de una tormenta de taquilla sin precedentes. Nezha 2, la leyenda del mar demoníaco, recaudó más de 10.000 millones de yuanes, aproximadamente 1.352 millones de dólares, en solo 16 días después de su estreno. Al momento de la producción de este video, la taquilla de Nezha 2 ya ha alcanzado los 1.584 millones de dólares, lo que no solo la convierte en la película más taquillera en la historia del cine chino, sino que también la sitúa en el puesto 11 de las películas más taquilleras del mundo, a una velocidad asombrosa. Es la tercera película animada más taquillera del mundo y la única película no producida en EU. Entre las 15 primeras. En 2019, la precuela. Nezha, el nacimiento del demonio de Loto, salió de la nada, encendiendo la taquilla con 503.000 millones de yuanes, con su espíritu rebelde de «Mi destino lo decido yo, no el cielo». En ese momento, nadie hubiera pensado que, 6 años después, Nezha 2 alcanzaría directamente los 10.000 millones de yuanes en taquilla. Esta vez, Nezha renace, y no solo el número de personajes es 3 veces mayor que en la precuela, sino que la sorpresa de los efectos visuales alcanza nuevas alturas. Toda la película tiene más de 2.400 tomas, de las cuales más de 1.900 son tomas de efectos especiales. Las escenas de batalla son más grandiosas que en la precuela, y cada movimiento tiene un impacto asombroso. Así, desde el primer día de su estreno, la taquilla de Nezha 2 se disparó. En solo 3 días, superó los 1.1 mil millones de yuanes. En 5 días, superó los 3.000 millones. Y en 8 días, superó los 5.000 millones. Su velocidad rompió todos los récords de películas chinas. El día 12, el número de espectadores superó los 159 millones, superando oficialmente a Wolf Warrior 2 para convertirse en la película más vista en la historia del cine chino. El día 16, la taquilla superó los 10.000 millones de yuanes, convirtiéndose en la primera película en la historia del cine chino en superar los 10.000 millones, estableciendo por completo su estatus legendario. Y a nivel mundial, Nezha 2 también ha logrado resultados asombrosos. No solo se encuentra entre las 20 películas más taquilleras del mundo, sino que también superó a éxitos de Hollywood como Aquaman y Star Wars. Episodio 9. Convirtiéndose en la tercera película animada más taquillera del mundo. Es la primera película no hollywoodense en superar los 7.000 millones de yuanes. Lo que es aún más sorprendente que la película es su impacto en el mundo real. En 2024, el mercado cinematográfico chino estaba experimentando un año de recesión, con una taquilla anual de solo 42.5 mil millones de yuanes. Las expectativas para Nezha 2 eran de solo unos 5.000 millones de yuanes. Sin embargo, cuando la película se estrenó oficialmente, la ola de asistencia que desató superó por completo las expectativas de todos. Incluso los cines que antes tenían dificultades y estaban al borde de la quiebra, volvieron a la vida. Los gerentes de cine incluso quemaron incienso y rezaron a Nezha, llamándolo el Dios de la riqueza. Lo que es aún más exagerado es que el éxito de la película incluso afectó al mercado de capitales. Las acciones de la productora, Enlight Media, subieron directamente después de la fiesta de primavera, lo que permitió a los inversores recibir su primer sobre rojo festivo. A medida que la taquilla sigue aumentando, ¿a dónde se dirigirán los resultados finales de esta película? ¿Romperá más récords globales? ¿Se convertirá en una de las 10 películas más taquilleras en la historia del cine mundial? Todo esto sigue siendo una incógnita. Pero lo que es seguro es que el cine animado chino ha pisado el escenario mundial, y Nezha está liderando esta ola que arrasa el mundo. Top 2. Vengadores. Endgame, 2019.
En abril de 2019, Vengadores, Endgame. Se estrenó en todo el mundo, desatando de la noche a la mañana una tormenta de euforia entre los fans de Marvel. Esta fue una despedida épica que abarcó 22 películas del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Una celebración del siglo que presenció la despedida de los héroes. En su primera semana de estreno, recaudó 1.2 mil millones de dólares. Finalmente, la taquilla mundial ascendió a 2.799 millones de dólares, e incluso una vez ocupó el primer lugar en la taquilla mundial. En el clímax de esta película, se produjo la reunión de superhéroes más explosiva de la historia. Todos los héroes que habían sido convertidos en polvo regresaron a través de los portales del Doctor Strange. Iron Man, Capitán América, Thor, Spider-Man, Capitana Marvel y otros superhéroes se reunieron para librar la batalla final contra el ejército de Thanos. Al final, con la frase, "Yo soy Iron Man", Iron Man eliminó al ejército de Thanos con un chasquido de dedos, completando la venganza final y sacrificándose heroicamente. En ese momento, los gritos llenaron los cines, y los fans de todo el mundo derramaron lágrimas frente a la pantalla. Endgame no es solo una película de superhéroes, sino la explosión final de las emociones de los fans. No es de extrañar que, desde el primer día de su estreno, Endgame estuviera, o batiendo récords, o en camino de hacerlo. Fue la película que más rápido superó los 1.000 millones de dólares en taquilla, en solo 5 días. Fue la película que más rápido superó los 2.000 millones de dólares en taquilla, en solo 11 días. Muy por delante del segundo lugar que tardó 47 días. También fue la película que más rápido superó los 2.5 mil millones de dólares en taquilla, en solo 20 días. Y en ese momento, el segundo lugar tardó 72 días completos. Especialmente en mercados como China, Estados Unidos e India, el rendimiento en taquilla de Endgame fue explosivo. En China continental, recaudó 430 millones de dólares en su primera semana de estreno, batiendo todos los récords de películas importadas. La taquilla de EU. En la primera semana también alcanzó los 357 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord. Y en India, se vendieron 1 millón de entradas el primer día de estreno, con un promedio de 18 entradas vendidas por segundo. Viendo esto, Marvel no solo estaba cosechando las lágrimas de los fans, sino también sus carteras. Sin embargo, como la obra cumbre de Marvel, la producción de esta película costó 356 millones de dólares. Además de un presupuesto de marketing de más de 200 millones de dólares, el más caro de la historia. El costo total de la película superó los 550 millones de dólares, lo que la convierte en una de las películas más caras de la historia del cine. Pero el éxito de taquilla explosivo también significó que esta inversión fue una victoria segura. El beneficio neto final de Endgame alcanzó los 890 millones de dólares, convirtiéndose en la película más rentable de 2019. Después del estreno de la película, los fans de todo el mundo organizaron espontáneamente actividades de cosplay de los Vengadores. Los cines eran como un carnaval de superhéroes. Muchos fans guardaron 1 minuto de silencio por Iron Man al final de la película, e incluso muchos cines permanecieron en silencio durante 5 minutos después de que terminó la película. Pero la buena noticia es que, aunque Endgame fue el final de la primera generación de Vengadores, el universo cinematográfico de Marvel no se detendrá. En 2024, Marvel anunció oficialmente que Vengadores 5 Dinastía Kang en 2026 y Vengadores 6 Secret Wars en 2027 serán las próximas películas del UCM. Así que el universo de Marvel seguirá expandiéndose, y la leyenda de los superhéroes aún no ha terminado. Top 1. Avatar, 2009. En 2009, James Cameron cambió por completo la historia del cine con Avatar. Después de su estreno, Avatar recaudó 2.924 millones de dólares en todo el mundo, lo que equivale a unos 95 mil millones de nuevos dólares taiwaneses. 16 años después, sigue siendo la película más taquillera de la historia, hasta el día de hoy. Pero la leyenda de Avatar va mucho más allá de la taquilla. Fue la primera película en el mundo en ser producida íntegramente con tecnología CGI, lo que cambió por completo la forma en que Hollywood produce películas. Como todos sabemos, Cameron es un maniático de la tecnología.
Para obtener las imágenes más ideales, hizo que los actores se bañaran en agua helada al filmar Titanic, y construyó sus propias cámaras submarinas al filmar El Abismo. Mucha gente quizás no sepa que la idea de Avatar comenzó a gestarse ya en la década de 1990. Sin embargo, las imágenes en su mente eran tan avanzadas que la tecnología de la época simplemente no podía lograrlas. Así que eligió esperar. Y así esperó hasta el siglo XXI. Para crear un mundo de Pandora completamente construido con CGI, desarrolló un conjunto completo de nuevas tecnologías de filmación. Esto incluyó el sistema de cámara de fusión 3D, que permitía imágenes 3D, más fluidas sin el mareo de las películas 3D tradicionales. También estaba el sistema de cámara virtual, que permitía a los directores ver personajes y entornos CGI en tiempo real mientras filmaban, como si estuvieran caminando por el mundo de la película como en un videojuego. Además, con la ayuda del nuevo sistema de captura de movimiento, la captura de expresiones faciales de los Na'vi era incluso más detallada que la de Gollum en El Señor de los Anillos. Se dice que un grupo de personas, debido a que estaban demasiado inmersos en el hermoso mundo de Pandora, sufrieron depresión de Pandora, después de regresar al mundo real, sintiendo que el mundo real era demasiado feo y no podían soportarlo. Por supuesto, detrás de todo esto estaba la tremenda producción de los servidores de Weta Digital. Detrás de la película había un grupo de servidores de 10.000 pies cuadrados, 4.000 servidores HP y 35.000 núcleos de procesador. Después de todo, una escena de 1 minuto de duración en la película requería 17.28 de espacio de almacenamiento. Ahora quizás entiendas por qué Avatar, desde el primer día de su estreno en diciembre de 2009, arrasó en la taquilla mundial, creando una serie de récords sin precedentes y que por el momento nadie ha superado. Fue la película que más rápido superó los $1.000 millones en taquilla, en solo 19 días. También fue la primera película en la historia en superar los $2.000 millones. Lo que es aún más exagerado es que ha sido reestrenada continuamente. En 2010, se lanzó una versión extendida para ganar más taquilla. En 2021, para recuperar el primer puesto en la taquilla mundial, se reestrenó en China, superando con éxito a Vengadores Endgame. La vitalidad de esta película es tan fuerte que es como el árbol de Pandora del cine. Simplemente no se puede derribar. En resumen, Avatar no es una película ordinaria. Es una revolución, un cambio de época. Y Cameron no se ha detenido. Ya ha planificado sus películas para los próximos 10 años. Entonces, ¿quién puede poner fin a la leyenda de Avatar? Quizás solo el propio James Cameron. Top 0. Lo que el viento se llevó. Gone with the Wind, 1939. Si preguntamos cuál es la película más valiosa en la historia del cine mundial, sin duda es Lo que el viento se llevó de 1939. También es uno de los monumentos más magníficos en la historia del cine estadounidense. Muchos estudios indican que, teniendo en cuenta la inflación, la taquilla de esta película asciende a $4.300 millones, equivalente a 140.000 millones de nuevos dólares taiwaneses. Esta película no es solo una de las más taquilleras de la historia, sino que también ha perdurado más de 80 años en el centro de las tormentas culturales y políticas. En 1936, la novela Lo que el viento se llevó causó sensación en cuanto se publicó. El legendario productor David O. Selznick invirtió rápidamente $50.000 para adquirir los derechos de adaptación cinematográfica, y luego añadió $50.000 más en bonificaciones. Sin embargo, el nacimiento de la película fue una maratón. Solo el casting tardó 2 años, y solo para la actriz de Scarlett O'Hara hubo hasta 1.400 candidatas. Finalmente, esta obra maestra épica, con un costo de casi $4 millones, se estrenó en 1939 y arrasó en todo el mundo. Después del estreno en el Capitol Theater de Nueva York, el número de asistentes en un solo día alcanzó los 11.000. En 4 años, solo en Estados Unidos se vendieron 60 millones de entradas, lo que equivale a que la mitad de la población del país compró una entrada. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lo que el viento se llevó se estrenó en Londres. A pesar de que los bombardeos alemanes hacían que toda la ciudad temblara, las entradas para la película seguían siendo escasas. Lo que el viento se llevó no solo arrasó en la taquilla,
sino que también dominó los Oscar. En la 12ª edición de los premios de la Academia en 1940, esta película obtuvo 13 nominaciones y finalmente ganó 8 premios, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Este récord se mantuvo durante 20 años, hasta que fue superado por Ben-Hur en 1959. Además, Hattie McDaniel, quien interpretó a Mammy, la sirvienta de Scarlett, también se convirtió en la primera actriz negra en ganar un Oscar por esta película, haciendo historia. Sin embargo, al recibir su premio, fue sentada en un rincón del salón de banquetes debido a las políticas de segregación racial. Esta ironía también ha ensombrecido la película con una compleja sombra histórica. De hecho, a pesar de que Lo que el viento se llevó alcanzó la cima en arte y comercio, no pudo escapar de la persecución de la corrección política. En la sociedad moderna, esta película ha sido criticada por embellecer excesivamente la vida de los dueños de plantaciones del sur y por minimizar la esclavitud. En 2020, cuando el movimiento Black Lives Matter arrasó el mundo, el guionista de los Oscar John Ridley escribió un artículo en el Los Angeles Times, señalando que esta película romantizaba la historia de la esclavitud, lo que llevó a que este clásico cinematográfico fuera retirado de la circulación por un tiempo. 2 semanas después, volvió a estar disponible y se le añadió un cortometraje explicativo para recordar a los espectadores que esta película refleja el legado histórico del racismo. Este enfoque permitió que la película no fuera censurada y, al mismo tiempo, proporcionó un contexto histórico más completo. Sin embargo, esto aún generó controversia. Si retiramos Lo que el viento se llevó, significa que las obras de Shakespeare, Mark Twain, Dickens y otros escritores tampoco deberían circular debido a sus ideas anticuadas. Si hoy criticamos una película de 1930, ¿quién criticará nuestros productos culturales actuales dentro de unas décadas? Quizás la verdadera respuesta no sea la censura o el embellecimiento, sino la comprensión, el reconocimiento de la complejidad de la historia, sin negar su valor artístico, pero tampoco evadiendo sus puntos controvertidos. Esta es la forma de hacer que la cultura perdure realmente. ¿Listo? Eso es todo el contenido del video de hoy. No sé cuál de las películas más taquilleras que presentamos hoy te impresionó más. Déjanos un comentario y cuéntanos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo episodio.